Muy buenas noches, mis queridos hermanos, público que nos acompaña la noche de hoy. Muchas gracias por permitirnos coincidir. Gracias a mi querido hermano, gran amigo, Voltar Enrique Varas Violante, que la noche de hoy nos va a regalar una excelente conferencia y nos va a llevar por un bello viaje para conocer aquello de la energía, ver de qué manera podemos dar un mejor uso, cómo poder apreciarla de mejor manera. Querido hermano Voltar, sin mayor preámbulo, tiene usted el uso del micrófono al momento en que decida. Gracias, Agustín, gracias a todos los hermanos y a las personas que no pertenezcan a la orden, pero son bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, les voy a platicar un poquito cómo surge esta idea. Le estaba yo platicando a Agustín, tras bambalinas, pues agradeciendo el tiempo, el cariño, el afecto y la confianza que tienen para invitarme a participar en estas charlas. En este aspecto, corría el año 2020 cuando empieza, en marzo, empieza la pandemia y y un hermano, un gran amigo, cae enfermo por COVID. Él es médico cirujano, es cirujano de tórax. Entonces nos juntamos varios hermanos, oye, pues hay que hacer algo por el buen hermano y todo. Y empezamos a decir, oye, ¿y qué pasaría si hacemos un grupo de meditación? Y estaba lo clásico, lo trillado, ay, la meditación, ¿para qué no? Aquí la idea era hacer una especie de enfoque tipo Reiki que pudiera ayudar, que pudiera pues salvar vidas. Uno de los hermanos, el buen Carlos Licona, al cual le mandamos un triple abrazo fraterno, es un tipazo, un gran amigo, un gran hermano, no agraviando a los presentes. Él estudió en la India y armé esta presentación y le dije, oye Carlitos, no seas malito, tú que eres experto, pues dale tu punto de vista. Esta charla eh, nace porque empezamos a trabajar con la parte de la meditación y el hermano que guiaba la meditación falleció de otra situación que no tenía que ver con el COVID y empezó a darse pues una ausencia de un líder que guiara las meditaciones y fueron pasando varias personas, pero había gente que tenía ganas, pero no eran competentes y no me lo tomen a mal, no es presunción ni es grosero, pues no tienen las tablas energéticamente hablando. La meditación la podemos hacer cualquiera. Entonces, bueno, yo soy Rosa Cruz, el rosacrucismo maneja más la parte energética y lo que les decía, pues vamos a manejarlo desde este contexto para enseñar a los hermanos, porque este grupo ya cumplió 5 años, este grupo todavía está vivo, todavía existe, en donde si alguien de ustedes tiene una amistad sin trabajo, con alguna enfermedad, ustedes entran a estas sesiones, son gratuitas, se hacen todos los días a las 10 de la noche, y y ayudamos con la parte energética a que se vayan alineando ciertas estructuras, ciertos elementos, a fin de que te vaya mejor y los cuerpos de las personas enfermas se mejoren. Entonces, cuando empezó a verse esa rotación de personalidades, pues que no tenían muchas tablas desde la parte energética, yo le dije a los chavos, oigan, espérenme tantito porque hay que hacer algo, porque podemos tener más daño que beneficio. Entonces, Carlos Licona nos hizo el favor de darle una checadita, su visto bueno. Les decía, él estudió en la India, él llevó meditación muchos años. Y me dice, perfecto. Es más, Carlos Licona ha hecho presentaciones y aquí comprometo a Agustín que si le interesa, él podemos invitarlo a que presente esas gráficas de la gente mencionada, o sea, porque si usted está enfermo eh, o usted conoce a alguien, el primo de un amigo que está enfermo, me- con el simple nombre lo podemos ayudar, se le puede ayudar. Entonces, la idea era que nosotros partiéramos de que la energía es muy buena si se sabe utilizar, pero tiene ciertos riesgos que hay que considerar. Entonces, por esto se intitula esta charla, pues la energía o la fuerza, para los que somos fanáticos de Star Wars, las versiones originales, porque las demás versiones ya perdieron la parte esotérica y mística, y les decía, bueno, George Lucas es Rosa Cruz, y bueno, vamos a hablar de la parte de la generación, el flujo, el control y algunas advertencias que consideramos, esto tómenlo como una charla de café, no es ley,
yo no soy autoridad, yo no soy una persona non plus ultra, ni soy el Mahabharata, ni soy el último arconte, no, ni soy el Dumbledore, no. Simplemente a mí me gusta la parte de la energía y me dediqué a estudiar todo esto desde pues, nuestros orígenes en la filosofía zen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, permítanme platicarles con toda esta humildad, pues un poquito de esta parte de la energía. Y bueno, empezamos con esta parte de, oh alma ciega, ármate con la antorcha de los misterios y en la noche terrestre descubrirás tu doble luminoso, tu alma celeste. Sigue a ese divino guía y que él sea tu genio, porque él tiene la clave de tus existencias pasadas y futuras. Escuchad en vosotros mismos y mirad en el infinito del espacio y del tiempo. Ahí se oye el canto de los astros, la voz de los números, la armonía de las esferas. Cada sol es un pensamiento de Dios y cada planeta un mundo de este pensamiento. Para conocer el pensamiento divino, oh almas, es para lo que bajáis y subís penosamente el camino de los 7 planetas y sus 7 cielos. ¿Qué hacen los astros? ¿Qué dicen los números? ¿Qué ruedan las esferas? Oh almas perdidas o salvadas, ellos dicen, ellos cantan, ellos ruedan vuestros destinos. Ese es el llamado de Hermes Trismegisto que hace a los iniciados. Y todo este material, pues nos hemos basado en el Zohar y, bueno, algunos libros que usamos en el Rosacrucismo, como Ritmos Básicos de la Vida, la parte de la vibración, los usos telúricos y, por ejemplo, todo lo que es las bases esenias, como ustedes saben, dentro de una de las historias que se cuenta de Jesús, es que ese periodo donde se pierde hasta los 30 años, él fue iniciado dentro de los esenios. Los esenios que tienen mucho que ver con los druidas desde la rama esotérica y mística, y bueno, parte del Kibalión. Entonces, esos son nuestros principales ejes, no son todos, sino que el trabajo que esta noche voy a presentarles humilde y respetuosamente está basado en esta biografía. Entonces, vivimos una nueva era de Acuario, o la New Age, New State Alter, y donde las corrientes místicas se dividían siguiendo los parámetros de Hermes en los semitas y los arios, pero todos creían, número uno, en la naturaleza. Dos, en la energía que da vida y movimiento a la naturaleza. Todo lo que nos rodea vibra, todo lo que nos rodea tiene energía. El color, el sonido, todo vibra. Entonces, los antiguos siempre creían, y eso podemos hablar desde la época de las cavernas, donde el primer punto que hacían era empezar a cuestionar por qué las estrellas. Surge ahí la filosofía, ¿no? La madre de toda la ciencia. Los resultados de esas filosofías, de esos análisis que no podían entender, que no se podían conectar, le dieron el cariz divino, es que es de un Dios, y empezaron a asociar el Dios del fuego, el Dios de la noche, el Dios de las estrellas, y todo esto en un punto, ¿no? Pero el Dios es la vibración que se le asocia a un efector, y esto lo encontramos que las principales culturas de las primeras que empezaron a dar muestras de vida, no solo de vida útil, sino de vida filosófica, energética, espiritual, coincidían con los principios herméticos. Y permítanme englobarlo en los semitas y en los arios. Entonces, cuando hablamos nosotros de lo que nos rodea, y aquí me voy a escuchar muy Yoda que decía, la fuerza es eso que nos une. Bueno, la fuerza para Yoda es el nous que manejamos en el rosacrucismo. Entonces, partimos del éter como esa gran masa flotante de energía que interactúa, penetra y modifica esos cuerpos fluídicos, los cuerpos etéreos y el cuerpo mental. Podríamos hablar del árbol de la vida, que también aquí lo podemos encontrar, y obedece a dos parámetros ese éter. O sea, vimos que penetra en los cuerpos fluídicos, etéreos y los mentales, ¿no? Penetra. Pero cuando se condensa, genera un alma universal.
Para los que ya estamos en el sexto escalón de la vida, recordaremos mucho Voltron, una caricatura, un anime de los primeros animes que valían la pena, en donde era un gran robot formado de pequeños robotitos. Ese es el alma universal. Y aquí podríamos hablar un poquito de la parte sociológica, podríamos hablar de la filosofía de las masas que el buen Sigmund Freud menciona, o Simón Le Bon, cuando hablaba Gustave Le Bon, perdón, Simón Le Bon de ese cantante de Duran Duran, mil disculpas, Le Bon, Gustavo, él hablaba de la psicología de las masas, que después Carl Gustav Jung, en 1933, habla de los parámetros, y eso fue parte del quiebre en la relación que tuvo con Sigmund Freud, porque Freud decía, a ver, es que las personas obedecen a un conglomerado de ideas y siguen intereses, ¿vale? Entonces, Gustave Le Bon habla en 1885 en esa filosofía de las masas, y él hablaba de la mente de grupo. Un primer punto, yo me uno con Agustín, con Paul y con todo el mundo porque tengo un interés en común. Cuando nos unimos nos protegemos. Bueno, la temporalidad y la profundidad de esa interacción genera que empecemos a pensar de una manera similar. Y es ahí donde dice Gustave Le Bon, es la mente de grupo. Entonces, donde decía, los hombres actúan en masa, y habla de la masa psicológica y la masa colectiva. Y la diferencia entre masa y grupo es que uno tiene líder y el otro no. Unos se unen para, por ejemplo, un concierto porque tienen el mismo fin, pero no necesitan un líder y por lo tanto su aparato psíquico, su estructura psíquica no se ve modificada. Eso también lo toma Emil Durkheim, que es uno de los parangones de la criminalística, cuando él habla de la conciencia colectiva, donde determina dos parámetros, que son los fenómenos sociales y los hechos sociales. Los fenómenos sociales involucran la parte de la religión, lenguaje y usos y costumbres, sin etiquetar si están bien o mal. Y los hechos sociales son los que percibe el individuo del exterior y los hace suyos. Posteriormente, en 1898, Gabriel Tarde habla del público y la masa, donde destaca el hecho social como objeto. Y aunque desaparezca el grupo, el hecho social sigue siendo y sigue viviendo, ¿no? Y bueno, eso se desprende ya lo que viene siendo eh, la agrupación del comportamiento colectivo en instintivistas, conductivistas o interaccionistas, ¿no? Entonces, cuando las masas empiezan a generar esa mente de grupo, de aquí baja al espíritu. Bueno, la sumatoria de espíritus armoniza las mentes y puede hacer que coincidamos en nuestros pensamientos e ideas, y esto por sumatoria del éter se manifiesta, se plasma como el alma universal. Entonces, ese es como cuando, por ejemplo, falleció el Papa, el recién Papa Francisco, y muchas personas que son religiosas, muy fervientes católicos, rezaban. Entonces, ahí el alma de cada persona que reza se une y hace el alma universal. Entonces, ya vimos que el éter número uno penetra en los tipos de cuerpo, y que cuando penetra favorece la simbiosis en la mente y de la mente baja al espíritu. Bueno, cuando eso sucede, se da una armonía en el individuo que equilibra la materia, la unidad y el nous. Entonces tenemos dos polaridades, la positiva y la negativa. Esta armonía entre materia, unidad y el nous, en una adecuada ejecución se les llama fuerza vital y impacta principalmente en la parte del espíritu. Esta fuerza vital, que es la que nos mantiene unidos, vamos a dividirlo en tres secciones: los elementos, divinidades y principios. Los elementos, ya conocen el neutrón, el protón, los núcleos, el electrón y demás. En las divinidades, que desde la antigüedad hablaban de sólido, líquido, gaseoso, y ahorita podríamos hablar plasma, éter. Y los principios, ¿cuáles son esos principios? Aire, tierra, agua, fuego y metal, ¿no?
Entonces, cuando entendemos esto, estamos obligados a irnos a una ley del nous, que habla de la primera ley, que es la manifestación, todo se manifiesta, y todo habla. Esta es la justificación por lo cual los antiguos romanos salían a ver al cielo y sabían si iba a ser un buen día o no. Y empezaban a tener los augures de que, veo un nubarrones, algún problema hay. La segunda ley del nous nos habla de la importancia de la pasión por el espacio. Si somos conscientes del aquí y el ahora, vibramos en armonía. Esa vibración, si se encausa, donde disfrutamos el aquí y el ahora, generamos una pasión por el espacio. Cuando usted ama lo que hace, lo que dice, da paso a la tercera ley, que es la impregnación. Fácil y sencillo. Cuando usted va a un concierto, cuando usted ve unas conferencias de masonería en movimiento, ¿cómo se queda? Si usted se queda con un gran sabor de boca es porque impregnó la energía del orador, ese egregor que se formó entre todos los asistentes y penetró en ustedes esas moléculas. Y es ahí la impregnación. También, conforme se va usted impregnando, su cuerpo va modificando, va absorbiendo esa energía, la va distribuyendo, la va reencauzando en un fenómeno que obedece a la cuarta ley de la ambivalencia. Cuando hay ese intercambio de energía, es como, por ejemplo, imagínese usted que va a hablar con Agustín y cuando nos vemos en la calle, Agustín, ¿cómo estás? Oye, chévere, platicamos 5 o 10 minutos y chao, bye, me tengo que ir, pero tengo un gran sabor de boca. Entonces, esa ambivalencia fue positiva porque me dio gusto verlo. Pero por otro lado, puedo tener que, termina la charla con Agustín y, ay, qué dolor de cabeza me dejó, porque a lo mejor Agustín tiene un problema energéticamente hablando, bueno, físicamente, como puede ser impuestos, el carro, lo que tú quieras, que modifica, altera su equilibrio de ese nous en sí mismo, desarmonizándolo. Entonces, me va a dar, me va a transmitir parte de su dolor de cabeza, y esa es la parte de la propagación. Otro ejemplo que les puedo dar a ustedes, para que la puedan entender aún mejor, es cuando suene su celular, no ve a quién llama, sienta. Y usted va a sentir esa propagación. A veces el celular suena con flojera, a veces el celular suena como con molestia, otras veces el celular puede sonar así como que, pues, X, ¿no? Y el tercer ejemplo es, llegue usted a su casa, agarra la llave, gire la cerradura y cierre los ojos y sienta. Ahí usted se va a dar cuenta si en la casa hay una armonía o desarmonía. Están los chamacos, está la esposa, está el esposo, está el perro. Usted sintiendo por la quinta ley del no va a poder entender la situación. Y la sexta ley nos habla de un enfoque, o sea, ya entendiste la situación. Ahora tráete a tu conciencia al aquí y el ahora y pasa otra vez por la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta ley. ¿Por qué? Porque tienes que entender que algo oye, a ver, y esto lo hacemos mucho los que nos dedicamos a la parte de las neurociencias, podemos hablar de la teoría dialéctico-conductual, donde te llevan a tomar conciencia de lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo. Un ejemplo que yo siempre pongo cuando doy mis charlas es cuando usted va por su hijo, 8 años, a la escuela, y el niño le preguntas, ¿cómo te fue? Estás enfocando, estás llevando al niño a que se enfoque al resultante, no al camino. ¿Por qué? Porque el niño, acuérdense que el cerebro se maneja por el principio de placer, pues que es dopamina, y va a, a buscar sus dosis de dopamina. La dosis de dopamina es ver a papá, ver a mamá sonreír. Entonces, si tú le preguntas al niño cómo te fue, el niño va a responder lo que tú quieres oír, va a decir bien, porque quiere su dopamina, quiere verte sonreír. Pero en cambio, si tú le preguntas cómo te sentiste, lo estás llevando a ser consciente de lo que siente y por qué lo siente. Eso es el enfoque. Y bueno, la séptima ley nos habla de la vida como una resultante de la interferencia.
Usted tiene dos opciones, no hay bueno, no hay malo. Hay posturas, usted puede tomarlo como algo chévere o puede tomarlo como algo que le pese. Y puede decir, es que es un castigo divino, o es que es una maldición, es que es brujería. Tómalo como usted quiera. Pero lo que yo le puedo decir es que desde la parte energética, la desarmonización entre usted mismo trae como consecuencia una eh, situaciones psicosomáticas, o sea, de primero la psique, luego se manifiesta en el soma, y cuando hay una desarmonía en usted y el cosmos, o sea, el cosmos, y no me tilden de viajado, sino cuando usted se lleva mal con su vecino, con el trabajo, con el patrón, va a haber una interferencia y la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Cuando usted domina la energía, puede tener una gran calidad de vida. O sea, yo estoy casi en el sexto escalón y la gente que me ve me dice es que no pareces porque manejas la energía respirando y una serie de ejercicios y demás. Entonces vamos a ver esa armonía que hemos hablado, vamos a enfocarla en la parte geométrica, poética, colores, olores y ambiente, ¿no? La geométrica, tenemos una armonía física, es tu cuerpo, los tipos ectomorfo, mesomorfo, que se han hablado en muchos parámetros, ¿no? La armonía geométrica de lo que nos rodea, la armonía poética que tiene que ver con eh, la forma como hablas, el ritmo, cadencia, prosodia, también genera una armonía. Una persona, y eso lo dice la neurociencia, no lo digo yo, eh, una maestra de escuela, con una voz aguda, tipluda, va a ocasionar que el hombre, el varón, a los 6 minutos se desconecte su corteza prefrontal. Pero un maestro o maestra que saben manejar su relatoria, su ritmo, su frecuencia, su cadencia, va a generar una armonía poética. Normalmente, la corteza prefrontal, que es la zona estructural del cerebro, está aquí arriba, no pasa de 16 a 20 minutos donde pueda tener un enfoque. Si usted no sabe enamorar a través de la cadencia, a través de cómo habla, cómo dice y lo que dice, el mensaje emisor y receptor, va a tener una desarmonía poética. Los colores, bueno, eso lo hemos visto en psicología, lo hemos visto en mercadotecnia, en donde si usted quiere tener un buen impacto, vista de negro, por ejemplo, ¿no? Y eso también juega un papel muy importante en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque aquí estoy hablando que si yo quiero hacer un buen impacto, visto de negro, pero en mi vida obtengo lo que quiero a través de jugar con colores, con olores, con ritmos, con sonidos. Por ejemplo, si usted se peleó con su pareja y se pone a escuchar canciones de José José, se va usted a deprimir más. ¿Sí? Ventaja, el giro de símbolo, que es una estructura que interpreta emociones junto con la amígdala cerebral que las activa, va a desplazar el eje, ese enfoque que hablábamos, en lugar de pensar, me dejó mi mujer, me dejó mi pareja, y va a ponerse a llorar ya no por la pérdida humana, sino por las letras de las canciones de José José. Es una de las maravillas que tiene el cerebro. Entonces los colores también nos ayudan, porque el color, cuando usted tiene el albedrío, me refiero a esto en México, desde donde le mandamos un saludote a todos los aquí presentes, en México casi todos los trabajos tienes que ir de pingüino, de traje, ¿no? Las ventajas de las damas es que ellas pueden jugar con que vayan bien vestidas y entonces la mujer se viste del color que está vibrando. Entonces, si usted quiere vibrar alto, puede vestirse de un guinda, de un fuchsia, de un color vivo, ¿ok? Porque tenemos que hablar también, hay una charla que también podemos ahí, pongo a la orden de Agustín, sobre las bases neurológicas de la oratoria, porque también el cerebro juega un papel importante. Los olores y los ambientes. ¿Cuántas de ustedes no se acordarán? Imagínense que estamos ahorita, que estuviéramos todos aquí en la parroquia de Veracruz tomando un cafecito. Y de repente, Paul o Agustín me dijeron, oye, me llegó un olor como de canela. Me acuerdo que mi abuelo hacía esa retrospectiva, genera en lo que es el hipocampo, que es una de las áreas de la memoria, anclajes emocionales. Las emociones se anclan más cuando tenemos
una evocación emotiva. Entonces, cuando estamos en armonía con el cosmos, este olor característico de una etapa agradable de nuestra vida se presenta. Y es lo que los antiguos decían, ah, es que está aquí mi abuelo y nos está acompañando porque está el olor de su perfume, de su loción. Ese olor a tierra mojada de cuando eras niño y te llega, me está recordando, es el cosmos que te está hablando, que te aterrices y que te reubiques. Y la parte ambiental, ¿no? Donde podríamos hablar que hay una tenue línea entre la superchería, entre la espiritualidad, entre la magia, en donde, ah, es que sabes que si hay chinches en tu casa es porque alguien te está trabajando, que eso ya sería otro boleto. Entonces, en la pantalla podemos ver el árbol de la vida. No me voy a meter en cuestiones de 11 varas, asumiendo, y les pido una disculpa por esto, que no todos los presentes, permítanme pensar que no todos los presentes dominan el árbol de la cábala, yo no la domino, pero simplemente entendamos que la cábala es una vía de enseñanza en donde tiene varios parámetros, donde habla de números, habla de letras, habla de valores, habla de parámetros puntuales, donde aquí tenemos cada uno de los mundos que hemos hablado. Déjenme me regreso para que aquí lo recordemos. Tenemos los cuerpos fluídicos, los etéreos y los mentales. Bueno, cada uno de estos mundos va elevando conforme vamos evolucionando en nuestro aquí y en nuestra ahora. Cuando usted se pregunta, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué nací? En esa parte filosófica que hablábamos, ¿no? Ah, porque vienes a servir, vienes a aprender. Y ese camino que nos ofrece, por ejemplo, el árbol de la vida nos presenta dos caminos o dos vertientes, el de rigor y el de la misericordia, ¿no? El de la rigor, que aquellas personas que fuimos criados por baby boomer, pues fuimos disciplinados a chanclazos y se calla o hay castigo, o sea, y de donde tenemos que buscar la parte de la armonía, la parte de la victoria, la parte de la reverberancia, hasta llegar a una ascensión donde podamos tener el equilibrio entre la inteligencia y la sabiduría de Goethe, que despierte a esa edad que es el conocimiento, ¿no? Entonces, volviendo a la parte de los principios herméticos, el mentalismo, el Kybalión, pues todo es mente. Entonces, si usted desde niño su hijo, su sobrino empieza, ay, papá, soy un tonto, aguas. El cerebro no sabe si son bromas o no. Para el cerebro, lo que usted diga es verdad. Entonces, el cerebro, si usted dice, es que soy un inútil, es que no sirvo para nada, usted se está boicoteando y saboteando. Y recuerde ese principio de la correspondencia, ¿no? Como es arriba es abajo. Y aquí hablamos, así como es el cosmos, eres tú. Si hablamos del árbol de la vida, está dentro de ti. Y cada uno de estos elementos tiene una correspondencia. Si usted me saluda mal, pues va a ocasionar que su mensaje, su vibración choque conmigo y genere un producto. Entonces va a haber la correspondencia. Y la vibración, acuérdense, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Que no lo veamos, esa es otra vaina. Acuérdense que los perros pueden escuchar tonos este, infrasonoros que el hombre no detecta. Y el principio de polaridad, todo es dual, todo tiene dos polos. Lo podemos ver desde la parte material hasta la parte esotérica. Desde la parte material, a lo mejor te dice, es que en México yo quería ir con mi novia al cine y está lloviendo a cántaros, ya no salí. También para usted puede pensar que sea algo malo, pero para el jornalero, el campesino que de eso vive, puede ser una bendición. Entonces, es el principio de la polaridad y después todo tiene un ritmo, todo se mueve como un péndulo, el ritmo es compensación y la causa y efecto, si usted hace, dice de una manera, va a obtener un efecto, puede ser positivo o puede ser negativo y todo se genera, se reproduce, se va cambiando. ¿Por qué les digo todo esto? El Instituto Tecnológico de Massachusetts hizo un estudio, y fíjense bien, donde la parte física
Si usted estudia agachado, si usted baja la cabeza, el cerebro no determina o no identifica si usted está en el celular jugando, platicando con alguien, pero lo interpreta como que, algo no está bien. Si alguien está interesado en ahondar más esto, les recomiendo, hay un video muy padre, es gratuito en YouTube, de la doctora Nazaret Castellanos, ella es doctora en física y se ha dedicado al estudio del cerebro y ella ha estudiado Tai Chi. Entonces ella, él tiene, así se llama su video, puede afectar las emociones o el cerebro, la posición corporal. Pueden buscarlo, es un video como de 2 horas, muy interesante porque ella se basa en la parte del Tai Chi para poder entender todo esto que estamos viendo aquí. Entonces el cerebro, cuando usted baja la mirada, baja la cabeza, lo interpreta como algo no está bien. Y entonces hay un cambio de vibración, de polaridad, de ritmo y de una generación. Entonces, para que podamos entender estos puntos, tenemos que identificar las fuerzas madre, los puentes electrónicos y las fuerzas fluídicas secundarias. Entonces, cuanto más cerca del cuerpo físico está la onda, hay mayor número de cargas electromagnéticas. Y a mayor distancia, se van perdiendo esas cargas eléctricas y se reducen a cargas magnéticas. Acuérdense, todo es polaridad. Entonces, por ejemplo, el cerebro está cargado con una polaridad. Esta polaridad que viene del cosmos. Y esa polaridad genera un campo electromagnético. Podemos llamarle aura si tú quieres. Cuando usted piensa en algo de amor, con amor y por amor, potencializa el cuerpo mental y lo está cargando de una polaridad positiva, altamente positiva. Estas van a ir a cambiar ese campo que antes era electromagnético a un campo magnético que va a impactar en las fuerzas madre. ¿Sí? Entonces, esto en español, ¿qué quiere decir? Que el cerebro crea o destruye. Paul MacLean habla de su teoría tricondicional. Tenemos un cerebro reptiliano que es el que nos hace a huir o luchar, punto. Y se desarrolla hasta los 6 años de edad, más o menos, donde de los 6 a los 14, a los 7 años, el cerebro emocional es el que toma el control y es donde hace que los niños sean impulsivos, no saben por qué, pero son impulsivos. Y después, de entre los 14 a los 25 años de edad, en la corteza prefrontal es regida por el cerebro humano, como esas áreas primarias y secundarias del lenguaje. La corteza prefrontal en el varón llega a su madurez entre los 25 y 26 años de edad, en las damas a los 21 años. Por eso es que hay chavos de 21 años que todavía siguen con los videojuegos y siguen pues embelesados con esto. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque las ondas electromagnéticas cambian tu polaridad. Por ejemplo, 4 a 7 años de edad, el niño es donde tiene todas las herramientas emocionales, donde las adquiere, todas las herramientas emocionales que le van a permitir llevar a un buen puerto en la vida. Todas, ¿eh? 7 a 14 años, el niño adquiere todas las herramientas morales y sociales. Bueno, cuando hay un daño mental, un trastorno mental, una psicopatía o algo así, entendamos que es porque hubo una exposición de temporalidad y de gran profundidad. Entonces, ¿cómo funciona esta vaina? El cerebro del niño de la corteza del lóbulo occipital se va formando hacia el frente. Cuando se va formando hacia el frente, entonces lo que acontece es que las estructuras no se vinculan. Ese campo electromagnético modifica e inhibe que se puedan vincular esas estructuras. Un ejemplo muy clásico, que se lo he copiado al doctor Eduardo Calixto, al cual le mandamos un abrazote rompehuesos. Él es un excelente neurólogo. Él se dedica a esta parte de la neurología. Yo soy su fan. Él pone un ejemplo muy clásico de un gato. Ustedes saben que los gatos cuando nacen ciegos.
cuando empiezan a vincular sus estructuras cerebrales, si le pusiéramos un hilo de estructura a los párpados a los 5 días y se lo quitáramos a los 6, 7 días, aunque el gato abra los párpados, no va a poder ver. Así le ponga a usted un faro de halógeno con altos luxes. ¿Por qué? Porque no se vincularon. Entonces, eso es lo que pasa cuando un padre, una madre le dice al niño, eres un inútil, no sirves para nada, ¿para qué te tuve? Para eso. Todo esto modifica la polaridad del menor. Y al modificar la polaridad del menor, entonces va a un bloqueo de lo que es la glándula pineal y por lo tanto la energía que podía producir en lugar de ser positiva va a ser altamente negativa. Entonces, recordemos la polaridad del cuerpo. Ya hablamos de la polaridad del cerebro con el enlace cósmico, lo que nos rodea, esa fuerza que decía Yoda cuando cae en Dagobah Luke Skywalker y le dice, saca la nave del pantano. Y le dice Luke, es que no puedo, maestro, eso es muy grande, no puedo. Y le dijo, es que tienes que sentir la fuerza que te rodea, que nos vincula a ti y a mí como un todo. Digo, palabras más, palabras menos, ¿no? Bueno, el cuerpo también tiene esa polaridad, donde tiene una polaridad negativa en la parte espiritual y el alma, que es la parte polar positiva. Bueno, estas cuando se encuentran en armonía, potencializan el cuerpo psíquico o cuerpo vital. Entonces, en, la, en una onda intervienen tres cargas energéticas, la positiva y la negativa. Y una positiva que combinada establece esa corriente positiva, que pueden ser magnéticas, que son las ondas del espíritu, eléctricas, que son ondas de centros sensoriales, y las electromagnéticas. Entonces, esa combinación trilógica de fuerzas, cósmica, mental, más física, da una armonía, da una fluidez y da un enriquecimiento y un engrosamiento corporal y físico. Entonces, el cuerpo, véanlo como una gran antena. Por eso vuelvo al tema de la doctora Castellanos, que dice, es que si usted está jorobado, esa gran antenota se bloquea. Si usted no sabe respirar, cuando somos niños tenemos una respiración diafragmática y está altamente cargada en polaridad positiva. Cuando nosotros estamos respirando de una manera pues limitada, estamos haciendo una gran carga principalmente negativa. Y entonces estas se repercuten en las amígdalas, en el timo, en los ganglios linfáticos, en los vasos, en las placas de Peyer, por ejemplo, que impactan el intestino delgado. Hoy se ha descubierto que la afección de la microbiota intestinal repercute en la parte cerebral. Entonces, los trastornos mentales, hoy que estamos viviendo altos niveles de estrés, de angustia, de ansiedad, son por una desarmonía del aparato psíquico, hablando desde la parte psicológica, y cuando tenemos alteraciones de las estructuras psíquicas, tenemos tres elementos, neurosis, psicosis o perversión, ¿no? Cuando hablamos de una afección a nivel neurótico, bueno, vamos a tener la represión, la angustia, la duda, la histeria, la neurosis obsesiva o las fobias, por ejemplo. Cuando hablamos de una alteración a nivel psicótico, vamos a tener autismo, vamos a tener paranoia, esquizofrenia, melancolía, que es otro de los elementos que hoy se están viviendo. Y cuando hablamos de la perversión, entraría el fetichismo, el masoquismo, el sadismo y el comportamiento antisocial, que es la psicopatía, la sociopatía y el trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, cuando tenemos esa desarmonía en la estructura psíquica, tenemos una enfermedad mental. Ojo, no se confundan enfermedad mental y una enfermedad psicológica o un trastorno psicológico. La enfermedad es la afección orgánica fisiológica porque no se vinculó una estructura del cerebro en tiempo y forma. Y la enfermedad mental, el trastorno mental, perdón, es una alteración de este aparato psíquico. Bueno, cuando hay una desarmonía en las hormonas, se va a dar un cambio de polaridad y va a potencializar que ese aparato psíquico se vea comprometido. Entonces, el circuito energético, lo que nos rodea, va a obedecer al cuerpo mental, esa energía magnética que incide en los cuerpos etéricos. Entonces, tenemos esa onda eléctrica magnética, ¿sí? Pero también podemos tener el cerebro como una energía eléctrica
que produce. Cuando produce, emite y el emitir cambia y se vuelve electromagnética. Entonces, el cosmos, tenemos esa energía magnética que puede ser pura o también se le llama prana y es lo que nos va a impactar porque se va a manifestar. Entonces, recordemos que la dimensión física obedece y responde a un parámetro de un estímulo físico o dimensión perceptiva en amplitud, volumen, frecuencia en cuanto a tono, o en complejidad, que es el timbre. Ahí es donde podemos ver que una persona enferma cambia su tono de voz, cambia su forma de caminar, cambia sus ademanes y demás. Y eso el Tai Chi está demostrado, y esto lo comenta la doctora Nazaret Castellanos, que favorece ese fluido, ese fluir energético y entre más lento se hacen los movimientos, usted no tiene que estar ahí media hora. Con que usted haga 5 minutos diarios de meditación y tai chi, va a lograr equilibrar esas estructuras, polaridades positivas, negativas, en cada rincón del cuerpo para tener una amplitud de volumen adecuado y satisfactorio, de frecuencia y de complejidad. Con eso usted puede hacer cambios hasta su metabolismo. Usted puede comer mucho y no engordar, no subir de peso. ¿Por qué? Porque ha cambiado su dimensión física. Entonces, la teoría de los 7 cuerpos nos habla que tenemos el cuerpo físico, etérico, emocional y mental inferior, y la triada superior, que es el cuerpo crístico, el causal y el espiritual. Entonces, estos se alimentan, se nutren a través de dos tipos de vibraciones, las materiales y las físicas. Las materiales, esa onda larga o ese cuerpo cerebral, eh, la onda corta y la onda larga. Estas se alimentan o se inhiben o se cortan por elementos de amor, justicia, sabiduría y la parte terapéutica. Y bueno, se favorecen que se encuentren enlaces y los haces y la modulación. Esto lo podemos ver en una sinapsis. La sinapsis es la forma como las neuronas se comunican, que puede haber una sinapsis eléctrica, química o mixta. Entonces, estas fuerzas fluídicas que van a ir en esa armonía de la vibración impactando en los 7 cuerpos, bueno, lo vamos a ver como esa armonía o desarmonía en el patrón etérico, en el celestial, el etéreo, el astral, el mental, que es el generador, es el dinamo que mueve, y le sigue el emocional. ¿Y dónde se van a impactar? Vean ustedes esta gráfica donde partimos del espíritu, donde tenemos una polaridad positiva, en el ego, que tenemos un cambio de magnetismo positivo y negativo, en el cuerpo mental, que vean cómo va cambiando la polaridad. O sea, todo es dinámico, todo es una serie de consecuencias de causa y efecto. Entonces, por eso es que, por ejemplo, el alcohol es lo que hace es desarmonizarte. Está bien, si usted quiere tomar una copa o dos, está bien. El secreto está en el equilibrio. Y si aquí entre los presentes tenemos algún químico, algún ingeniero, no me dejará mentir que la base de la vida es el pH 7.14, esa es la base de la vida. Porque podemos tener una acidosis o una alcalosis y ambas son incompatibles con las células y las estructuras. Entonces, ya vimos las vibraciones y las energías. Simplemente recordemos que considerando el campo, el cuerpo y el entorno vibratorio, vamos a vibrar en consecuencia a través de esa interacción con receptor y destino y esas fuerzas dominantes, que puede ser la gamma, la beta, la SMR, la alfa, la teta y la delta, ¿no? Donde quiero resaltar aquí que las ondas beta impactan el cuerpo fluídico a través de ondas cortas, mientras que el SMR, que son 14 Hz, estamos en el cuerpo mental por ondas cortas internas y ondas largas externas. El cerebro, les repito, jóvenes, no entiende bromas. Si tú te equivocaste, dejaste las llaves del coche o en la casa y dices, ay, qué tonto soy, el cuerpo no, el cerebro no sabe de bromas, pero estás impactando en las ondas del SMR. Entonces, parte de estas ondas son las que se ven y se estimulan en la meditación, en el tai chi y demás. Entonces, las ondas se mueven por ciclos. Una cosa es la presión o la fuerza, los hertz, la manifestación y otros son los ciclos. Entonces, aquí normalmente, acuérdense que tenemos un ritmo circadiano.
y donde los filósofos, los psicólogos, te hablan de que hay hombres alondra y hombres lechuza, ¿no? Gente que es más dinámica de noche y gente que es más dinámica de día. Bueno, simplemente lo que hacen es que obedecen a través de las ondas beta. ¿Se han preguntado ustedes por qué los doctores, cuando te recetan una aspirina o un antibiótico, te dicen tómatelo cada 8 horas? Porque los médicos cirujanos están considerando el ritmo circadiano y el cerebro, el hígado, el vaso, el intestino, tienen horarios de predilección donde son más efectos. Por ejemplo, una aspirina te puede hacer efecto de hipotensor, o sea, bajarte la presión arterial si te la tomas en un horario que el órgano diana que vaya encaminado a la aspirina, pues no esté fructificando. Entonces, por eso es importante entender los ciclos por segundo. Y, por ejemplo, si usted es una persona alondra, que se despierta de día a las 4 de la mañana y activo y demás, usted va a poder estar vibrando en unas ondas beta al 100%. Y recomiendan la parte energética, la parte psicológica, las neurociencias, donde tomes decisiones entre las 10 y las 12 de la tarde. Es el punto más recomendado para que tengas unos ciclos que te mantengan despierto totalmente. Y después de las 6 de la tarde, las ondas alfa empiezan a hacer una ralentización de tu ritmo. Entonces, normalmente, y eso es lo que hacíamos nosotros cuando en los grupos de meditación, a partir de las 10 de la noche, es potencializar las ondas teta para encontrarnos con nuestro yo interno. Después de que te encontraste, te enfrentaste a tu yo interno, potencializar las ondas delta para entonces sí irte a dormir en armonía. Entonces, el cerebro, acuérdense que tenemos varias estructuras, ya hemos hablado de la corteza prefrontal, la premotora y la somestésica. Bueno, simplemente es entender que el estado alfa genera una relajación psicofísica ideal para actividades místicas. Entonces, en el nivel físico, el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla el lado derecho, eso ya casi todos lo sabemos. En el nivel del cuerpo sutil, el Ida Nadi, o el canal de energía lunar, está conectado a la mitad derecha del cerebro y el Pingala Nadi es el canal de la energía solar y está conectado a la parte izquierda del cerebro. Si hablamos un poco más de anatomía y fisiología, está el nervio vago, que tiene un papel muy importante para que esto haya una armonía. Entonces, la escuela de Vihar se refiere a la práctica de la respiración de Kapalabhati como una purificación frontal del cerebro. Acuérdense que con la corteza prefrontal es la que tiene que ver con los juicios, el raciocinio, las funciones ejecutivas. Entonces, la fuerza mental directamente se emite para casos fluídicos abstractos, mientras que las cerebrales se aplican para el mantenimiento. Pueden entrar ustedes en la frecuencia de solfegio que te va a dar una armonía al nivel que necesites, mental o cerebral. Entonces, cuando uno medita, en la parte derecha de la corteza temporal, bueno, va a disminuir la actividad de razonamiento y la física. El lóbulo frontal, acuérdense que también por interacción del giro de cíngulo y la mirada cerebral, genera las emociones. Bueno, el lóbulo frontal, el lado izquierdo, lo que va a hacer es ralentizarlo, inhibiendo la ansiedad, incrementando la GABA. La GABA es el ácido butírico, perdón, que lo que hace es da paz y nos tranquiliza. Entonces, el hipotálamo, que tiene que ver con la parte de la magia de convertir las hormonas y sus productos de, de tales a químicos o viceversa. Entonces, es donde controla los parámetros basales, reduce la frecuencia cardíaca, la respiratoria y demás, y genera una estimulación en el área de Broca, en el área de Wernicke, que es donde tiene que ver el lenguaje, y nos estimula. En el lóbulo parietal, bueno, hace el sentido yoico, nos enfrenta con nosotros mismos y nos tiene en una ubicación espacial en el aquí y el ahora. Y el sistema límbico, ¿se acuerdan de esa imagen que les puse donde estaba el cerebro reptiliano? Bueno, aquí ayuda a que el cerebro límbico potencialice y procese sus emociones. Y esto libera dopamina, oxitocina y vasopresina. Esto es placer, pertenencia y la fianza. Entonces, cuando uno medita,
hay 4 fases distinguibles. La mente distraída, cuando te das cuenta que estás distraído, la red o retoma o la reorientación y la atención sostenida. Entonces vean ustedes cada zona del cerebro cómo va activándose para que al final la sumatoria de esta ejercicio que es la meditación se ralentice, se genere más dopamina, la dopamina inhibe el cortisol. El problema del cortisol es que favorece el ingreso de estructuras de calcio a las neuronas y las mata. Ese es el punto del cortisol. Si bien el cortisol no es malo, nos ayuda a estar alerta, nos ayuda a estar despiertos y activos, pero este, hay que tener un control y eso la meditación nos ayuda mucho en tener esa armonía. Britta Hossel, en el 2011, habla de un modelo neurocientífico que es a través de la regulación de la atención, cuando yo estoy consciente de quién soy, de dónde vengo, dónde voy, lo que digo, por qué digo lo que digo y cómo lo digo, entonces voy a estimular el cíngulo, acuérdense que es el que entiende la parte de las emociones junto con el núcleo estriado, que acuérdense que el núcleo accumbens, que es el principal productor de la dopamina. Dos, teniendo conciencia corporal, vamos a ser conscientes y en armonía de la ínsula y la unión temporoparietal. ¿Esto qué va a hacer? Es entender lo que percibimos, como lo percibimos, sin etiquetas, ¿sí? O sea, si yo siento que la temperatura está alta, es eso, pero no, es que está alta porque va a llover, está alta, y luego buscamos ponerle etiquetas para entender. Luego la regulación emocional, porque lo que hemos hablado se regula la corteza prefrontal, el hipocampo, que es de las áreas principales de la memoria, y la amígdala, y eso nos va a traducir cambios en la perspectiva del yo. ¿Por qué? La corteza prefrontal media, la corteza posterior del cíngulo, la ínsula, nos va a mantener los pies en la tierra, en el aquí y el ahora, reforzando el aparato psíquico. Acuérdense lo que hablábamos con las alteraciones de las estructuras clínicas desde el contexto del psicoanálisis. Todo lo que nos rodea, acuérdense lo que hablábamos, los tipos de frecuencias, todo vibra. Y cuando hay una situación, hay una vibración. Entonces, el dolor vibramos de 0.1 a 2 Hz. Miedo, enojo, procesos inflamables, el orgullo, por ejemplo, la megalomanía, ya como una patología de esto que hablábamos de la perversión, pues llega hasta 3.1 Hz. Pero, pero, si nosotros somos generosos, algo tan sencillo como decir gracias, perdón, por favor, de verdad te ayuda a elevar tu vibración hasta 95 Hz. Y si sale del corazón, es hasta 140 Hz. El amor es de 150 Hz y el amor incondicional a 205 Hz. Si a alguien le interesa la gematría, simplemente váyanse a buscar la gematría de la cábala, el número del corazón. Te lo dejo de tarea. Entonces, tenemos expansión de ondas mentales sutiles que impactan en la masa energética dinámica. Nos hace más pesado, los procesos digestivos se ralentizan. Entonces, cuando nosotros estamos en armonía, se vuelven dinámicas. Pero miren, cuando tenemos aquí ondas mentales densas, un pensamiento catastrófico, me van a correr, me van a dejar, yo creo que le caigo mal a Agustín porque me ve feo, porque me habla de usted. Entonces yo estoy incrementando por esta variación de Hertz, estos fluidos del nose, la densidad, y esto me va a traer problemas de colitis, y todas las estructuras que se inflaman generan gases, y esos gases generan un cambio del pH. Y entonces aquí tenemos enfermedades. Entonces, por eso es importante entender ese plano dimensional cósmico y el plano denso físico. El cósmico no lo podemos cambiar. Por eso es que si cambiamos nuestros pensamientos, la forma como percibimos, no hay bueno, no hay malo, hay percepciones, vamos a tener una, una polaridad muy, muy, muy positiva y muy adecuada. Entonces, cuando uno medita, vean ustedes lo que podemos hacer, tan sencillo como es hacer realidad lo que parecía no serlo, como es un cambio. Por ejemplo, tengo varios hermanos que tienen cáncer
Pues lo que hemos trabajado con este grupo de meditación es tratar de llegar a los 528 Hz para ayudar a reparar sus cadenas, sus telómeros, sus, sus estructuras genéticas. Y pues no les puedo decir hacer un milagro porque sería muy fatuo de mi parte, pero sí hemos tenido muy buenos resultados de gente enferma que ha mejorado. Les hemos conseguido ganar un poquito más de tiempo y bueno, yo creo que esto puede ayudar muchísimo. Entonces, la importancia, chicos, hermanos, es el alineamiento con el alma. ¿A través de qué? De la autopercepción por observación. Cuando nos alineamos mente, cuerpo y alma, podemos generar una transformación, un resultado de todo. Pero, pero, las precauciones son la meditación puede llevarnos a otro campo, porque puede ser, es normal que cuando usted empieza a meditar, te quede dormido. Es normal, a todos nos pasa. Hay unos mitos donde dicen, es que tienes que tener la mente en blanco. Déjate de pelear con tu cuerpo, deja de pelearte con el mundo, pero si te sientes más cansado, entonces ya tienes una alteración bioquímica que habría que analizarla y es importante suspender la meditación. Si hay una sobreestimulación en la naturaleza sexual, acuérdense que lo que hablábamos, cuando hay una alteración de las estructuras psíquicas, donde ya podemos caer, decía Freud que todos somos neuróticos, y es válido. Hoy lo que tenemos es que tenemos altos índices de histeria, de neurosis, de ansiedad, gente que vive anclada en el pasado, en la depresión, gente que vive anclada en la incertidumbre del futuro y está perdiéndose la gran oportunidad de vivir el hoy y el aquí. Y entonces, cuando hay una alteración de esas estructuras psíquicas, ya hablamos de la parte de la perversión, donde puede dar una sobreestimulación en la naturaleza sexual. Si usted se torna nervioso, crítico o agresivo, es importante mejor consultar a un profesional de la salud mental porque hay algo que no está bien y la meditación, como hay un cambio de polaridad, puede detonar esos estímulos y potencializarlos y hacer algo peor. Si usted empieza a ser descuidado y responsable, es lo mismo, cambió su vibración. Entonces, una situación común es la tendencia de todas las personas a permanecer en un plano mental. No se pelee con el mundo, no se pelee con usted mismo, de que yo quería meditar y me quedé dormido. Es porque tu cuerpo lo necesitaba, o sea, el cuerpo habla. Entonces, si te quedas dormido, porque tenías sueño, o sea, no hay problema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos puntos, porque siempre hay que aterrizarnos en pie de tierra. Entonces, peligros que podemos encontrar de la meditación, el desapego, sobresalto, problemas, desarmonía, ego, contaminación, el peligro de la cristalización como un efecto donde nos paralizamos en un evento, una imagen que puede ser real o puede ser sugerida, el astralismo, la sobreestimulación, el desaliento. eh, entonces, hay un dicho que se dice mucho en el rosacrucismo, es la mente es la gran asesina de lo real y es menester que el discípulo mate a la reina. Entonces podemos tener atrofias musculares, bajo psiquismo, lo que hablábamos, sensibilidad de las impresiones, imbecilidades, mal uso de las facultades mentales, liberación de fuerzas ocultas, que eso es otro rollo muy importante e interesante, eh, interacción con entidades, egotismo, perder el sentido de la realidad y un alto índice de satisfacción. Entonces, la mente, la meditación, chicos, es peligrosa e improvechosa para el hombre que entra en ella, sin la base de un buen carácter y una vida limpia, porque entonces estamos cayendo en charlatanería y es gente que introduce energías para estimular aspectos indeseables de la vida. Cuando quieres meditar por un motivo equivocado, aguas. Cuando hay una falta de deseo de servir, aguas. Donde no hay servicio, entonces estás derramando tu energía entre los cuerpos. Cuando hay una falta de uso, no hay una adecuada salida, donde no hay un adecuado y equilibrado sobreestimulación en los centros, va a ocasionar condiciones desastrosas en el neófito. Entonces dice el dicho que cuando la mente se desarrolla indebidamente y cesa de unirse a lo superior y a lo inferior, forma una esfera propia. Este es el máximo desastre que puede alcanzar una unidad humana. Entonces, hasta que la facultad interior de la clarividencia esté algo desarrollada, esto, hablar de mantras, hablar de chakras, puede ser inútil y puede ser una amenaza. La mente no es el intelecto, pero el intelecto es la luz de ese cuerpo mental. Entonces, los peligros es
apaga la corteza prefrontal, donde está el nacimiento y la cordura de las funciones ejecutivas. Entonces, la pureza de todos los vehículos es lo esencial. Si usted se droga, si usted toma alcohol, no medite, de verdad no medite. Tiene que tener una pureza física y emocional para que haya una armonía. Y es importante recordar los principios de asimilación y la eliminación. La mente no piensa, refleja. El proceso pensante es llevado a través de una posición de loto de los cuatro centros que te van a guiar a un ascenso hasta el cuarto nivel del plano mental. Ese es podemos hablar del Kundalini, por ejemplo. Entonces, la energía o idea abstracta cambia en forma. Pasa del cerebro a través del centro etérico de la cabeza por la vía de ese cerebro etérico, por su vía. Entonces, el pensar es una reacción mecánica de la sustancia mental a esas ondas del pensamiento que entran. Entonces, lo que tenemos siempre en esa gran antenota, mis hermanos, es que percibimos. El peligro es cuando pensamos con un sustento contaminado, porque entonces eso es lo que vamos a llevar a nuestro interior. Y el pensamiento genera esas radiaciones genuinas de las grandes leyes cósmicas, que son afines al todo, al yo, al tú, a todos, a nosotros. Entonces, esos rayos de luz, pensamiento, nos conducen de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad y del caos a la belleza. Entonces, los pensamientos no son formas de pensamiento, se originan en el pensador, transitan en el alma, se anclan en la presencia del hombre, hasta que este mismo se vuelve un alma despierta. Y esto se arraiga a la luz de la tierra espiritual y se proyecta hacia abajo, hacia el plano mental. Entonces, mis hermanos, las formas de pensamiento son creadas en la mente y para que nosotros podamos vibrar en armonía, ese famoso adagio, conoce de ti mismo, procede lentamente y con cautela. Hay gente que dice, es que yo quiero meditar, yo ya quiero desdoblarme. ¿Para qué? Primero aprende a callarte, calla tu mente, estudia los efectos, cultiva la comprensión de que la eternidad es larga y lo que lo construyes lentamente dura una eternidad. Y apunta a la regularidad, no de la que ya hemos hablado al principio, pero es otro tipo de regularidad. Pero hay que comprender que los verdaderos efectos espirituales se van a ver en la vida exotérica del servicio y actúan de modo parecido en esos principios que hemos hablado. Entonces, cuando meditamos, la premisa básica es energía sigue pensamiento. Si nosotros no trabajamos en eso, vamos a tener pensamiento que siga la energía y ahí es donde se contamina el hombre. ¿No decía la Biblia que lo que entra de la boca es lo que contamina al hombre? Entonces hay que iniciar con ejercicios de relajación y de observación y buscar ese alineamiento con el alma y no espere resultados en corto tiempo. No se preocupe si aparecen conflictos. Duerma lo más que pueda. Deje de creer el viejo cuento de la mente en blanco. No medite cansado o acostado. No piense que es fácil o difícil. No etiquete. Déjese fluir. Cancele el pensar que lo estamos haciendo mal o que no pasa nada. Respire normal. Relájese. Acuérdese la parte del cuerpo. Lo que decía la doctora Nazaret y el esto del MIT, el cuerpo. Dirían en mi pueblo, hay que sentarse a escuadra para que esta gran antenota fluya, no permita que el cuerpo lo controle a usted. Y esto nos va a aproximar a una pureza de un ángel solar. Y eso nos dará claridad en ideas, sensibilidad de impresiones, esa recta observación de la realidad sobre el plano del alma, la rápida respuesta a la realidad, necesidad real, una manipulación correcta de la fuerza, esa comprensión del tiempo, una polarización mental, una aspiración ardiente, una lectura simbólica, o sea, todo lo que aquí están viendo lo podemos tener. A mí me funcionó mucho, yo fui paramédico más de 31 años en la Cruz Roja y yo ya sabía que tenía un paciente sin tocarlo, yo me dejaba fluir, algo me decía es una fractura, cuidado con la pierna y me iba con eso. Y esto es parte de lo que yo quería comentarles y pues les agradezco su tiempo, mi querido Agustín. Gracias por el tiempo y pues estoy a la orden. Espero pues que no se haya aburrido y si se aburrieron, que no se hayan quedado tan dormidos, pero aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, mi queridísimo hermano Voltar. Siempre muy agradable escuchar.
todas tus ponencias, todas tus charlas, siempre muy enriquecedoras. Nos haces despejar muchas dudas, pero también a la vez nos despiertas a la intención de la curiosidad para seguir con esa tarea que normalmente nos dejas de escudriñar un poco más en el campo de la mente, en el campo de la energía. Muchísimas gracias, mi querido hermano. Vamos a pasar, si me permites, vamos a irnos a la sesión de preguntas. Alguno de mis hermanos, mi querido hermano Reinaldo, adelante desde Ocotlán, Jalisco. Puedes activar tu micrófono, querido hermano. Hola hermano, me agarró en pijama. Bien, tengo una duda. Por ejemplo, a mí me interesa iniciar a meditar, pero ahí aclaraba el hermano, clara y exclusivamente que pues es un proceso donde muchas veces cuando yo he tratado de iniciarlo me juzgo y digo, estoy haciéndolo bien, no lo estoy haciendo bien, pero lo que me llamó mucho la atención fue ese punto de no poner la mente en blanco. Entonces quería preguntar muy específicamente cómo sería el punto para iniciar a la meditación, sin saber, o sea, desde cero. Sí, hermano, gracias, primero, gracias por acompañarnos y buenas noches para ti y para todos los hermanos que nos acompañan. Hay dos caminos, el camino natural y el camino no natural. El camino natural, y ojo, no me hablo de ayahuasca ni peyote, que esas son otras palabras mayores. El camino Ujú. natural es siéntate en la banqueta de tu casa y ponte a ver el cielo. Van a llegar pensamientos, déjate fluir, pero tienes que aceptar que vibras con el todo, con el mundo. Si la manera no natural está el libro de Jacobo Greenberg, que se lo recomiendo mucho, de la teoría sintérgica, que él habla de la meditación y habla de una serie de pasos. Puedes buscar inclusive sus videos en YouTube o en TikTok, que habla de los pasos que él lleva a la meditación. Él estaba haciendo algo o un trabajo que se llama potencial transferido o potencial evocado, en donde iban a hacer un experimento antes de que desapareciera en 1984, iba a ser un experimento donde transferir impulsos de México a la India a través de electrodos, donde tú puedes pensar en algo así. Entonces, contestando tu pregunta, hermano, es ponte a ver la naturaleza. Así, así. Solamente concentra tu respiración. Que van a pasar por tu mente que si los elefantes son blancos, no te pelees con ellos. Simplemente acéptalos y déjalos que solito, cuando no encuentren eco, imagínate que son pequeñas gaviotas, este, no dejes que aniden, déjalos que pasen. Si quieren tomar 3 segundos para, eh, para hacer una pausa y descansar, bienvenido sea, no te pelees con nadie. El destino, Dios, el gran arquitecto del universo, quien tú le quieras llamar, habla de muchas maneras. Entonces puede llegar un perrito muy enterrabito, acaricialo, te está armonizando, te está aterrizando. Pero lo importante, mi hermano, es que tú seas consciente de quién eres. Si tú has cometido errores en el pasado, tratar de ser un buen hombre versado en el respeto, en el perdón, en el amor. O sea, es como si fuéramos una especie de monjes, y perdónenme por la comparación, no es mi intención ofender a nadie, pero es que los que pertenecemos a cierta orden, trabajamos la moral para creer y mejorar la virtud, ¿no? Entonces, levantar esos templos a la moral, eso es lo que tenemos que hacer. En lugar de irnos a esos trabajos y repetir y leer por leer, pero no hacer en el campo, yo te diría, mi hermano, la palabra clave es consciente. Con que tú seas consciente, a ver, hoy te levantas, abre los ojos, haz de cuenta que son las 6 de la mañana, Reinaldo, te levantas y pregúntate, ¿cómo me siento? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento como me siento? ¿Por qué puedo hacer? Tengo una angustia. Eso te va a ir llevando a un aterrizamiento. Eso es parte de la mindfulness que se puede hacer. No necesitas sentarte en posición de loto para caminar. Por ejemplo, caminando, tú puedes hacer mindfulness. El secreto está en la respiración. Netflix tiene unas series muy interesantes que se llama Guía Headspace o espacio de la cabeza para un buen dormir.
Y entonces viene la guía para la meditación. También ahí te puede servir muchísimo. Entonces no sé si con eso contesté tu pregunta, mi hermano. Sí, y otra duda más. Sí, venga. Este, bueno, entiendo y es claro eso que mencionabas, me ha pasado. Generalmente, pues uno entiende y cree que en el poco conocimiento que tiene uno hasta el momento, pero con la iluminación que recibimos se entienden ya más cosas. Yo, por ejemplo, me ha pasado que trato de meditar en el lugar más tranquilo del universo, que es justo antes de dormir, y me doy cuenta que me voy totalmente. Entonces eso me preocupó por el tema de lo que decías, que muchas veces podemos traer entes, podemos traer cosas o podemos despertar cosas que quizás no estaban. Entonces, pues ya me di cuenta un poco de por qué no lo debo de hacer justo antes de dormir. Es que, mira, mi recomendación es, acuérdate que no estamos solos. Hay muchas dimensiones. Hay muchos seres que pueden estar y seres que pueden no estar. Entonces aquí el secreto está, antes de meditar, limpia tu cochera. O sea, antes de meditar, primero haz un refresh, rebobina el cassette, Reinaldo. A ver, ¿qué hice hoy? ¿Cómo me siento? ¿Hice lo que tenía que haber hecho? ¿Fui un buen hombre? ¿Fui un buen padre? ¿Fui un buen hijo? ¿Qué puedo mejorar? Esto te ayuda mucho, ¿sabes qué? En la DBT se recomienda mucho una bitácora o lo que usaban las chicas en los ochentas, los diarios, ¿no? Hoy me peleé con mi novia por una situación, yo creo que no tiene razón. Ese plasmar, aparte que estimulas tu corteza prefrontal y algunas zonas cerebrales, te ayuda muchísimo a sacar y direccionar lo que te desarmoniza. Hasta entonces, mi sugerencia humilde y muy respetuosamente es, no tiene caso que te metas a meditar si no has limpiado la covacha. Esa sería mi recomendación, hermano. Ah, muchas gracias, muchas gracias. A ti, No me hermano. tocó entrar, pero ya Después, la presentación la tiene usted o hay alguna situación, porque vi cosas interesantes, pero pues no tenían que anotar. no te preocupes. A ver, número uno, háblame de tú. Todos somos Ah, ok. iguales, todos somos hermanos. Muy Dos, bien, hermano. después, Agustín, en el canal, en el chat de Masonería en Movimiento, ahí pone la grabación en YouTube para aquellos que no pudieron, que quieren volver a verla, los que no la vieron más. Y tres, si alguien gusta, mi hermano Agustín tiene la presentación y puede compartirla. Esto no es mío, es de todos ustedes. Yo lo saqué de varios libros, o sea, no soy el autor, o sea, entonces de verdad está a la orden, sin ningún problema. Muchas gracias, hermano. Sí, gracias, hermanito. Muchísimas gracias, querido hermano Voltar. Reinaldo, también muchas gracias. Gracias, hermano. Guillermo Andrade también desea hacer uso de la palabra. Adelante, querido hermano. Buenas noches, mis hermanos. Hola, buenas noches. Esperando que estén disfrutando de una agradable noche. Bueno, felicitar a nuestro ponente de hoy y hacerle una pregunta. Si ha hecho algún tipo de meditación cabalística, tipo las meditaciones de los 72 nombres de Dios, o alguna meditación de la cábala luriánica, y cuál ha sido su experiencia. Muchas gracias. Es Sí, cuanto. de la Luriánica no he hecho meditaciones con eso, Guillermo, pero de los 72 nombres de Dios sí. Donde yo me he quedado más a gusto, yo, es cuando meditas simplemente con el alefato, porque cada letra, aparte del valor numérico, tiene una vibración y de acuerdo a lo que tú necesites es donde utilizas una letra como tal. Por ejemplo, en algunos ritos, yo practico el York, eh, no están las columnas. Ustedes saben que las columnas tienen unas ciertas letras. Entonces, a mí me gusta llegar antes y ponerme frente a las columnas. Nuestro rito, aunque no lo maneja columnas, pero el lugar tiene columnas. O sea, no las puedo sacar yo. Pero lo que hacemos es simplemente es ver la letra y, como decía Reinaldo, déjate ver, no pienses, fluye. Y a mí me ha dado respuestas ante dudas
cuando tengo que tomar decisiones y todo. El primer paso es la armonización para mí. Entonces, la armonización yo la tengo con una meditación normal. Por ejemplo, yo me siento, me pongo a respirar y simplemente me dejo fluir. Voy sintiendo primero mi cuerpo, los músculos, los voy visualizando cómo se van rompiendo esos nudos del cuello, de la espalda, lumbares y demás. Después tomo la propiocepción. Eh, por ejemplo, las emociones son las resultantes del impacto del ambiente con experiencias previas, o sea, el comportamiento y la conducta son esas resultantes. Pero casi nadie habla de la propiocepción. Entonces, una vez que yo ya rompí nudos y ya tuve conocimiento de mi yo, de mi aquí, de mi ahora, lo que hago después es sentir el piso, cómo está el suelo, parejo, disparejo, el sentir mis brazos apoyados en un descansabrazos, el clima, cómo lo siento. Y por ejemplo, en psicología manejamos mucho lo que es la intervención en crisis, que te hablan del 5 4 3 2 1, ¿no? Sin colores, cinco colores, o sea, para que tú puedas aterrizarte en el aquí y en el ahora. Entonces, no he trabajado, mi hermano, con la meditación de la cábala de Muria, pero sí lo que yo hago es de esta manera. Te digo, primero medito de una manera general para tener armonía, lo que le decía Reinaldo, limpiar la covacha. Y entonces después, tienes una meta que perseguir, búscala. Yo agarro una de las letras con su simbología. El alefato tiene muchas simbologías y en base a eso yo ya puedo decir, es, a ver, tengo una duda, hago esto. O también te puede ayudar, por ejemplo, las meditaciones que sí he hecho con el tarot. O sea, eso te ayuda también. No sé si contesté tu pregunta, hermano. Sí, muchas gracias, mi hermano. A ti, mi hermano. Gracias. Gracias, queridísimo hermano Guillermo, por acompañarnos. ¿Alguien más, mis queridos hermanos, desea hacer alguna pregunta, algún comentario, algo que nos retroalimente con el bello trabajo que nos regaló nuestro hermano Voltar? Mi queridísimo hermano Paul, adelante, puedes activar tu micrófono, mi hermano, con todo gusto. Gracias, queridos hermanos, todos. Eh, es interesantísimo lo que acabas de comentar, Voltar. Efectivamente, muchísimas. Fíjate que en lo personal tengo demasiado dudas. Necesito, obviamente, aprender precisamente a meditar. Yo creo que te voy a pedir que puedas compartirme un libro quizás para principiantes. Sabes que yo vengo de una familia mormona, entonces, de, 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 y que por cierto hay muchísimas cosas que tiene la masonería y los mormones, pero algo que a mí me parece muy interesante y que nosotros siempre, bueno, me enseñaron a mí a hacer es precisamente orar, que es muy parecido a lo que es la meditación. Digo yo, no sé, digo que quisiera saber qué es lo que tú opinas, porque la verdad es de que efectivamente el saber orar, sabes que he tenido problemas con la gente que en ocasiones nos ha, masones, que nos ha inducido a o ayudado a hacer este tipo de meditaciones, que incluso anteriormente las hacíamos en logia, pero yo siento como que les hace falta algo, algo más sacro, algo quizás con más espíritu, como le decías tú ahorita en este momento, donde si no estás preparado para poderlo hacer, pues no llegas a ese cometido. Entonces, cómo hacerlo de manera correcta, Voltar? ¿Cómo iniciar quizás en este tipo de augustos misterios que de alguna manera necesitamos, por ejemplo, desde este lado entender, ¿no? Y entonces, pues no sé, este sería prácticamente mi pregunta. Y yo la verdad es que te agradezco tu gran conocimiento en este campo. Gracias también
Agustín, por traer a estos conferencistas. Y bueno, pues aquí vamos a estar prácticamente también apoyando a los brothers, ¿no? Gracias, es Gracias, cuanto. Paul. Mira, a ver, número uno, no hay bueno ni malo. Dos, yo te puedo decir, Paul, que influye mucho, y lo que le decía ahorita a Reinaldo, el ser venerable maestro, yo empecé en el escocismo, quiero pensar que todos son masones, que como se había abierto a todo público, por eso que he sido muy cauto en muchos comentarios. El venerable maestro debería de entrar primero, meditar, o sea, él tener solo el taller unos minutos, meditar para armonizarse. Después, el primer vigilante, el segundo vigilante, meditar y armonizarse. Yo tuve la oportunidad de practicar artes marciales, judo para ser exactos. Entonces, yo aprendí que antes de ponerme el judogi, tenías que darle las gracias y por el servicio que nos estaba prestando. Y así lo hago con el mandil. Entonces, yo presento mi mandil, le doy las gracias y simplemente, como decía Reinaldo, quédate viendo. Y esto es muy parecido a la meditación con la cábala, con el alefato. Entonces, te enfocas con eso y te vas armonizando. Una vez que las tres luces ya están en armonía, con incienso, haces un barrido. Por ejemplo, en la Golden Dawn manejábamos lo que es apertura, sendero izquierdo, derecho, otro, otra serie de elementos, ¿no? Entonces, en español, mi querido Paul, ¿cómo te das cuenta si están bien o mal o están desarmonizados? Vete a ver las bujías del ara o del altar. Vete, chécate, altura. ¿Cómo se comportan? Si hablamos de rito escocés, el maestro de ceremonias tiene que conocer el manejo de la energía dextrógira y sinestrógira según lo que está viendo. Por ejemplo, si tú como maestro de ceremonias estás viendo que la banda de la columna del norte están adormilados, están asonzados y tal, el maestro de ceremonias o los diáconos, si hablamos del York, tienen que mover sus varas para impulsar esa energía, ese cambio de polaridad. Por eso, en el rito escocés, al final tu liturgia, tu ritual te dice que nadie se vaya sin su salario de vengado. O sea, tú estás cobrando lo que trabajaste. Si no trabajaste, no cobraste nada. ¿Ok? Ahora, cuando se hacen las aperturas, pon atención a la cadencia, al ritmo, el golpeteo del mallete. La gente piensa que comprar cualquier mallete es, ay, están bonitos, me los hizo un brother en caoba. Sí, pero vete a la cacofonía, vete al sonido. Un sonido agudo es estridente, es grosero, hace ruido. Un sonido grave armoniza. Cuando la gente se sabe el ritual de apertura, fluye. Pero si lo estamos leyendo de manera mecánica, eso es lo que estamos proyectando. Entonces, nosotros en York abrimos con una oración. Esa oración sale del corazón y todo eso nos armoniza. Y eso es lo que da lugar, mi querido Paul, al egregor. El mormonismo y el jesuismo y el judaísmo no están peleados con la orden, tienen lo mismo, simplemente en diversas versiones. Es como si te hablo del rito del Memphis Mizraim, el francés, el escocés. La meta es la misma, ser un mejor hombre. La diferencia cuál es, que si tú abres desde una parte espiritual, vas a generar una penetración mayor en la conciencia de este hermano. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el cambio se va a dar. Ya vimos que sí es posible hacer cambios. Pero si el venerable maestro lee y no siente, no vibra. Y si no vibra, ¿qué crees? No arrastra. Y si no arrastra, ¿qué crees? No hay un egregor. Y si no hay un egregor, ¿qué crees? No pasa nada. Y solamente fue una charla como pudo ser de Rotarios, de Neuróticos Anónimos, de Alcohólicos Anónimos, y una charla cultural. Y te vas a ir con ese sentimiento de que algo faltó. No sé si con esto, mi querido Paul, contesté tu pregunta.
Entonces, libros, estoy en el chat de Masonería en Movimiento, manden un mensaje y les comparto los libros. Lo que quieran, le digo, no lo sé todo, no me atrevo a llamarme experto, mi querido Paul, me falta mucho, soy un eterno aprendiz, porque yo no te puedo decir que soy un aventajado hasta que no haya dominado mis egos, mis falencias como mortal. O sea, me falta mucho, pero espero haber allanado un poquito tu duda, mi querido Paul. Sí, te agradezco muchísimo tu sapiencia en esta situación. Y sí, efectivamente no había podido conectar, ahora ya lo entiendo, porque efectivamente, bueno, pues abro con una oración en algún otro culto y efectivamente como se abre precisamente con ese espíritu, ese fervor de el poder tener esa ayuda divina, por llamarlo así, no había podido conectar con con los brothers. ¿Sí? ¿Tienes tarea? Y si puedo servirte en algo, con confianza. Hey, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mi querido hermano Reinaldo, adelante, activa tu micrófono, por favor. Una duda ahí, bueno, escuché, algo mencionó del tarot. Este, podría interpretar lo que mencionó mi hermano como levantarse en la mañana, tirar, no sé, 3 cartas, 4 cartas, sin ser experto, y tratar de interpretar lo que ves, o eso es otro asunto considerando esa cuestión. Bueno, eso ya es otro asunto, te voy a platicar. Sí puedes hacerlo así. Por ejemplo, eh, ¿tienes una respuesta? ¿Tienes una duda? ¿Tienes el tarot? Pero el problema del tarot es que abres portales, abres puertas, atraes. El tarot no es nada más comprarlo o pedirlo por Amazon, tienes que curarlo. Y si tú no sabes curarlo, o quien lo cura no tiene una adecuada polaridad, si es una polaridad negativa, ¿qué crees que te va a traer cada vez que tú Lo lo usas? negativo. Lo negativo, Entonces, el tarot, así como una bola de cristal, son puntos de enfoque. Hay muchas formas de usar el tarot. Lo puedes usar con un punto de enfoque de concentración de meditación para hablar a otro nivel akáshico o a otras esferas. Puedes hablarlo, puedes usarlo como una vía de consulta, como tú dices, es tirarlo y decir, contestarme tal, tal, tal. Digo, yo tengo tengo el tarot, uso mucho el tarot masónico y tengo unas cartas de runas. Las runas las uso, tengo una duda de, oye, me están ofreciendo un trabajo, ¿cómo ves? ¿Me conviene, no me conviene? Pum. Y el tarot ya tiene otro sentido para mí de profundidad. Entonces, sí te puede ayudar, pero vuelvo a lo mismo, Reinaldo. Si tú no has limpiado tu covacha y usas una llave para abrir una puerta, es un albur muy grande. Hablar de tarot son palabras mayores. Un libro, un curso de YouTube no te da el conocimiento más que logístico, es lo que ahorita comentaba. La liturgia te dice cómo se mueve el venerable, qué opina, qué dice, y lo vas a ver mecánico, lo vas a ver chévere y bonito. Pero mientras no vivas la masonería, o sea, la masonería ya no tiene secretos, todo lo encuentras en internet, todo, 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 cualquiera se pone y quiere buscar rito Memphis, encuentra rituales y encuentra todo. Pero por eso se dice que muchos entran a la masonería, pero la masonería no entra en ellos. Esto que les acabo de decir, esto que le comenté a Paul, si realmente somos masones, lo deberíamos de saber. Pero solo dime cuántos venerables se saben un ritual. no, ¿Cuántos? sí, sí, sí. Entonces, mientras nosotros sigamos poniendo al primer vigilante porque ya le toca, pues no. Entonces, en mi época era por méritos. Tenías que tener méritos hacia el taller, hacia la humanidad, demostrar ser un hombre bueno, un hombre libre. Es más, cuando hablábamos de las entrevistas, era entrevistar a la persona y realmente preguntarle en el trabajo, oye, Reinaldo, ¿lo conoces? ¿Cómo es? ¿Le pega a su mujer? O sea, investigar al hombre, pero con el pretexto de que no queremos abatir columnas y dejamos que entre a Juan Pedro Luis y luego hacemos maestros al vapor, eso es
crítica, pero bueno, lo que te quiero decir, Reinaldo, es si te puede servir el tarot si te sabes limpiar la covacha. Ah, y duda, eso es lo que quiero llegar. Venga, Limpiar la covacha es hacer una autogestión propia de todo lo que tú tienes ahí atorado. emociones y sentimientos. ¿Quién Sí, eres? porque, sí, Solo te la voy porque, a poner fácil, Reinaldo. sí, ¿Te acuerdas del triangular que llenaste cuando entraste? sí, ¿Qué deberes perfectamente. le tienes a Dios? Ok, Contéstate esas tres preguntas todos los días, todos los días. Entonces serás consciente de tus percepciones, de la causa de tus pensamientos, no de tus pensamientos. No me interesan tus pensamientos, me interesan lo detonante de tus pensamientos, porque esos detonantes te están llevando a actuar de esta manera. ok. Es algo muy relacionado como con la epigenética, ¿no? Que se expresan ciertos genes bajo ciertas condiciones climáticas o medioambientales. Ok. Le agradezco mucho, mi hermano. ¿No? Me Háblame perdía tú, mucho de esto. somos Algo me hermanos. llamó a entrar. Tarde, pero algo me llamó a entrar. Gracias. Nada es fortuito. Todo bajo el cielo tiene su momento y su porqué. No hay Muchas gracias, mi casualidades, hermano. hay causalidades. Muchas gracias, mi A ti, hermano. hermano. Gracias, querido hermano Reinaldo. Gracias, Voltar. Queridos hermanos, seguimos con las preguntas y respuestas. ¿Algún comentario? Tu querido hermano Ricardo Ayala nos quiere hacer una pregunta. Adelante, hermano. Adelante, mi querido hermano Tal, Ricardo. mis hermanos? Mucho gusto saludarlos. Felicitar primero, pues, aquí el sitial y pues muy interesante la charla que nos dio doctor Voltar. Hacerle una pregunta. Fíjese que hace poquito también por azares del destino me encontré pues curioseando, ¿no? Y acaba usted mencionar una situación de meditación incluso para ver los registros akáshicos, ¿no? Yo, esta lectura que vi manejaba un cierto ritual, ¿no? Que hacer incluso con velas, con aceite, con un espejo. Yo realmente, pues, solamente me ha llegado de esa literatura, pero mi desconocimiento, pues, me hace dudar incluso de todo lo que está ahí. ¿Qué tanto, en este caso, digo, la lectura tampoco no la llevo muy avanzada, pero también habla, ¿no? Sobre conectar con este tipo de meditaciones, pues, con el alma, ¿no? Con incluso con ese propósito que probablemente, o esa misión que pueda tener nuestra alma. ¿Qué tan veraz o qué tan verídico puede ser este tipo de ejercicios, el hacerlos? Y si realmente ese acercamiento también con ese tipo de energías, pues no ocasionará incluso, como usted mencionaba, el que nos alleguemos también de energías negativas. Bueno, para empezar, háblame de tú. Para Ah, empezar. claro, Gracias. doctor, sí. Y no soy doctor. A ver, sí, bueno, sí soy doctor, pero eso no Ok, importa. Eso doctor, muy bien, muy no te bien, doctor, preocupes. está bien. Este, mira, los espejos son portales. El gran peligro que se tiene con los registros akáshicos y demás es que puedes abrir portales. En el rosacrucismo hay ceremonias donde usamos espejos, pero vuelvo al mismo comentario que le dijiste a Reinaldo. Si no has limpiado tu covacha, eso es lo que vas a traer. Por ejemplo, imagínate que alguien te está echando mala vibra para que tu negocio fracase. Tu campo áurico te protege, no te va a pasar nada a menos que tu polaridad cambie, como estar deprimido, estar triste o estar enfermo. Y entonces va a poder a, modificarse tu polaridad, entrando en energía negativa y anidándose en ti, dando manifestaciones. Entonces, si tú quieres hacerlo en tu casa, primera pregunta que yo te haría, no me la contestes, es, ¿conoces la historia de la casa? Porque el hecho de que sea una casa rentada, donde alguien ya vivió, ahí lo que vas a hacer es, cuando uno vive en un lugar, estás impregnando tu energía y tu vibración. Si tú compras un carro usado, si tú compras un libro usado, te estás llevando energía de otro. Entonces, si tu covacha no está limpia, si tienes traumas de tu infancia, si hay cuestiones de tu vida que no has resuelto, tu polaridad está totalmente contaminada. ¿Cómo te atreves a abrir un portal?
O sea, el problema que vas a traer es seres indeseables. O sea, ese es el gran problema que vas a tener. Sí, o sea, ese es el gran riesgo que yo veo. Entonces, a ver, hablar con hablar de registros akáshicos implicaría no una, sino hasta 2 o 3 sesiones. Yo no me considero digno de representar una sesión de ese tipo. Yo lo que te diría, mi hermano, es, ¿para qué quieres entrar un registro akáshico si todavía no sabes quién eres en esta vida, en este aquí, en este momento? Sería la primera pregunta que te haría es, ¿quién eres? Después te diría, ¿en dónde lo quieres hacer? ¿Quieres hacer tus ejercicios de espejo o de velas en tu casa? Perfecto. ¿Y qué fue antes tu casa? Por ejemplo, yo donde estoy viviendo, en la casa de ustedes, en México, aquí había una vivienda en donde nació Mario Fortino Moreno Reyes, Cantinflas. Y tú ya sabes, qué chévere, qué padre. Pero ¿qué crees? Antes fue Panteón. Entonces, ¿tú crees que yo me voy a poner a hacer alguna marihuanada de esas aquí? No, mi hermano. No, no y no. Entonces yo te diría está bien que lo leas, está bien que leas, pero acuérdate que hay muchas entidades que están pululando por todas partes. Gente positiva, gente negativa. Hay descarnados que no están conscientes que ya no pertenecen a tu plano. Y a través de eventos como los conciertos, a través de las películas de terror que modifican tu polaridad y se alimentan de tu energía, ve el gran problema que te podrías meter. Entonces, está bien si quieres leer, está bien, chévere. Pero primero, antes de ponerte a trabajar eso, ¿por qué crees que los templos masónicos están consagrados? Porque se supone que están purificados, pero si el que los purificó tiene mucha cola que le pisen, imagínate tú qué clase de energía te están dejando. Entonces, no sé si con eso contesté tu pregunta, Ricardo. Sí, gracias por todos esos consejos y creo que sí me da una guía, ¿no? De no solamente, pues, digo, sí tener ese acercamiento para cualquier cosa, pero sí tener esas precauciones y investigar más sobre eso. Muchísimas gracias, Voltar. A tus órdenes, hermano. Muchas gracias, querido hermano. Gracias por tu pregunta. Continuamos. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta, alguna apreciación? Pues bueno, queridos hermanos, vamos a dar por concluida esta parte de la conferencia. Y pues le vamos a pedir a mi querido hermano Voltar que nos regale sus conclusiones. ¿Qué sugerencias nos dejas, mi hermano? ¿Recomendaciones? ¿Compromisos cuando tenemos otra conferencia? Tú sabes que cuando me avises con tiempo, cuentas conmigo sin problema. Y gracias, Agustín, por la referencia, el gran honor y a todos mis hermanos que están aquí con nosotros, gracias. Yo te puedo dar la conclusión, si me lo permites, con una sola palabra: consciente. Si somos conscientes de lo que decimos, cómo lo decimos y bajo qué premisa lo decimos, vamos a tener una armonía en nuestro yo. Pero si tú hablas de manera impulsiva, en un arrebato de ira, de enojo, vas a dañar. Y el principal daño es para ti, porque cambias tu polaridad. Y si cambias tu polaridad, te enfermas. Y una enfermedad sostenida te va a dar problemas mayores, pues que ya pueden atentar hasta contra tu vida, ¿no? Entonces, veamos nuestra orden desde un constructo energético. Dejemos de verlo solamente como una reunión de compas, de amigos, y seamos conscientes. Sería mi recomendación, mi querido Agustín. Gracias por el honor. Muchísimas gracias, querido hermano, por compartirnos. Muchísimas gracias a todos, queridos hermanos, por haberme permitido coincidir la noche con todos ustedes. Quiero agradecerlos y felicitarles, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales y pues que estén al pendiente de las próximas convocatorias que vamos a tener para futuras conferencias. Querido hermano Voltar, no me queda más que agradecerte de nuevo y desearles muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias.